La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gloriosa verdad a través del libro de Apocalipsis, según el capítulo 2, verso 7. En este pasaje le habla el Señor a la iglesia de Éfeso y le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y a la iglesia de Esmirna le dice en el verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y a la iglesia en Pérgamo también el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y a la iglesia en Tiatira, también le dice en el verso 26 del capítulo 2: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Sardis también le dice en el verso 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia Filadelfia le dice en el versículo 3 del capítulo 3. Notemos la cita primera que les daba acerca del mensaje de Sardis. Está en el capítulo 3, verso 5 y verso 6. Y de Filadelfia está en el capítulo 3, versículo 13 y verso 12. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien, traje esto para refrescar su mente, su corazón, para aquellas personas que no escucharon la parte de ayer. Según Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 22, dirigiéndose a la última iglesia, me refiero a la última de las 7 iglesias de Asia Menor, Jesús le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo mismo se lo ha repetido a las 6 iglesias anteriores, como usted escuchó. Ahora, la iglesia de la Odisea tenía serio problema espiritual. Eran orgullosos,
se creían los más poderosos por sus riquezas que tenían económicamente. Ser rico económicamente no equivale totalmente a estar bendecidos. La bendición más poderosa es nuestra relación correcta con Dios. El vivir sin mancha y sin contaminación, viviendo con un corazón sincero, puro y lleno de la presencia de Dios. Eso es ser calidad de creyente. Cuando vivimos vidas santificadas, vidas apartadas del pecado, pero asignados el 100% al servicio y a la alabanza y a la adoración del Todopoderoso. Pero la iglesia de la Odisea se había descarriado, había echado afuera al Señor Jesús. Y por lo tanto le llama a esta iglesia diciéndole: si tienes oído, escúchame. Oye lo que te estoy diciendo. Ella tenía que vencer la tibieza en el servicio al Señor Jesucristo. Su tibieza en su relación a Dios tenía que resolver, porque estaban totalmente ocupados en sus riquezas económicas que tenían, pero no se preocupaban por su vida espiritual. Ellos tenían que vencer la desdicha espiritual que poseían. No eran bienaventurados, estaban desdichadamente. Entonces, ¿cómo podían ellos vencer la desdicha espiritual que poseían? Porque el Señor les dice claramente a esta iglesia. Quiero llevarlos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Según el verso 17, esta iglesia decía: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor de la iglesia le dice claramente a esta iglesia: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es decir, estaban desdichados, eran desventurados porque estaban ciegos, pobres, desnudos. Así estaban y tibios. Mas el Señor le dice: tienes que vencer esa desdicha espiritual, comprándome oro refinado en fuego para ser verdaderamente ricos espiritualmente. Segundo, comprándome ropa blancas para andar vestidos, para que no se te vea tu vergüenza. Tienes que vencer también la tibieza, esa tibieza mediante el verdadero arrepentimiento, dejándome entrar en tu corazón. Tenían que vencer la tibieza siendo celosos en vivir calientes y fervorosos en el espíritu. Tenían que vencer la tibieza para no ser disciplinados y reprendidos por nuestro Salvador Jesucristo. Qué interesante. Tenían que vencer la tibieza dejando entrar a Jesús al corazón para cenar con Él y Él con ellos. Se vence la tibieza mediante el verdadero compañerismo con el Santo Hijo de Dios. La recompensa de ser vencedores contra la tibieza es que se reinará juntamente con Cristo nuestro Señor a la semejanza del Hijo de Dios. Es decir, Jesús venció todo lo que tenía que vencer cuando vino a esta tierra. Una vez que Él venció el pecado, venció al diablo, venció la muerte, el sepulcro, subió a los cielos. Y una vez que subió victorioso, se sentó a compartir el trono de su Padre Celestial. Por lo tanto, el Señor dice que reinaremos con Cristo si somos vencedores de la tibieza, de la pobreza espiritual y también de la ceguera espiritual,
si vencemos la desnudez espiritual a través de nuestro arrepentimiento, a través de darle cabida a Dios. Ahora bien, en octavo lugar, vemos en Apocalipsis 13, verso 9. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En otras palabras, según este capítulo 13 de Apocalipsis, si la gente no tiene oídos para escuchar al verdadero Jesús, al verdadero Salvador, van a escuchar al farsante anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice claro el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En primer lugar, vemos que el no prestar atención al mensaje de nuestro Señor Jesús por medio de sus santos profetas serán arrastrados por el falso anticristo, por el anticristo, es decir, el que se opone a Dios y a las cosas de Dios, el que se opone a la verdad divina, lo establecido por Dios. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice claramente que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese anticristo será aplastado por el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Pero los que no escuchen al Salvador eterno, al Hijo de Dios, entonces van a escuchar a este hombre inicuo, a este hombre perverso, llamado el hombre de perdición, el anticristo. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, se le llama inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no por obra de Dios, sino por obra satánica, por obra del diablo. Viene con gran poder, señales y prodigios, pero todos son mentirosos, declara las Santas Escrituras. Esto no lo digo yo simplemente, lo está diciendo Dios a través de la carta a los tesalonicenses, que este gobernador, este emperador, al cual arrastrará millones de personas que no quisieron tener oídos para Jesucristo, pero tendrán oídos para escuchar y seguir al anticristo, oídos para oír al diablo a través de este hombre inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el cual viene o vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La gente tendrá oídos para ese tipo y también corazón para obedecer, ya que no creyeron a Jesús, le creerán a ese diablo. En segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, dice que ese emperador, ese anticristo, viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes se pierden? Los que teniendo dos oídos son sordos espirituales, no escuchan el mensaje de Dios. Siguen de adúlteros, fornicarios, afeminados, de lesbianas, de fornicación espiritual, refiriéndonos a la idolatría, de borrachos, drogadictos, de ladrones, de asesinos, depravados, mentirosos, hipócritas. Entonces, los que no tienen oídos se comportan de esa manera y Dios quiere restaurarlos, pero ellos no se dejan restaurar. Recalco, Dios quiere restaurar a esa gente, mas esa gente no quiere escuchar a Dios. Entonces escucharán al anticristo y le obedecerán. Se dejarán marcar con el número 666 en su mano derecha,
o en su frente. Podrán comprar, vender, sí, pero al final les caerá la copa de la ira de Dios, el cual serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Según la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántas miles de personas que me escuchan ahora se complacen constantemente en toda clase de injusticia? Entonces son candidatos a tener fe en el anticristo, en ese hijo de perdición. En noveno lugar, Jesús nos habla también en Mateo 11:15 y nos dice: el que tiene oído para oír, oiga. Pensemos en esa interesante palabra que el Señor suelta en Mateo 11:15. Se lo recalco, Mateo 11:15. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Al oír Juan, estaba en la cárcel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es una pregunta que está haciendo este siervo de Dios que está en la cárcel. Ciertamente ha sido echado a la cárcel injustamente, solo por decirle la verdad al tetrarca que estaba gobernando y a la mujer que tenía, que no era lícito tenerla. Y esta mujer enfurecida pidió que lo echaran a la cárcel, obligó a su marido a echarlo a la cárcel, después pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero antes vemos que mandó a preguntarle con algunos discípulos que poseía este siervo, y la pregunta era dirigida especialmente a nuestro Salvador Jesucristo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aquellos hombres que fueron enviados por Juan pudieron ver la gloria de Jesús mostrada con poder, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el Señor remacha diciéndoles: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ojalá que usted que me está escuchando no encuentre tropiezo en Jesucristo, porque muchos han encontrado tropiezo en Cristo y su caída ha sido devastadora, terrible, espantosa, porque tropezaron en Cristo Jesús. Pero aquellos que no encuentran ningún tropiezo en Cristo Jesús son bienaventurados. Son altamente dichosos, altamente felices. En Mateo 10, verso 10, Jesús sigue diciéndonos: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, los que son fuertes, los que son dinámicos, los que no se rajan a los problemas, sino que se paran firme creyéndole a Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, dijo el Señor, él es
aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, les dijo Jesús en Mateo 11:15. En Mateo 11:16, más, ¿a qué compararé esta generación? Dijo Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flautas, no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces vemos que se tiene que vencer. El oído aquí se debe de prestar a los milagros, prodigios que Jesús hace, que son auténticos. No son falsos, son auténticos. La gente queda el 100% bendecida con la salud. El ciego recibe sus ojos. El mudo se le suelta su lengua. El sordo se le destapan sus oídos. El parálisis se va de los cuerpos de la gente paralítica y saltan y alaban a Dios como becerros de la manada. Entonces, qué interesante saber. Mientras tanto que el anticristo que mencionaba, todos sus milagros son falsos, completamente falsos. En décimo lugar, en Mateo 13, verso 9, una vez más se recalca diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Y Jesús les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador en este caso es Jesús. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en los pedregales donde había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, quemó completamente aquello que había nacido. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó también. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y ahogaron la semilla que había nacido. Pero parte también cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y Jesús termina concluyendo en este caso y le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga acerca de los 4 suelos que he mencionado. Junto al camino, el de pedregales y el de los espinos y de la tierra fértil. No deben de estar en los primeros 3 terrenos o no deben de ser esos 3 primeros terrenos. Deben de ser terreno fértil, es decir, corazón que esté receptivo, dispuesto a recibir, dispuesto a obedecer, dispuestos a amar y a servir a Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nunca se entregó a Jesús, pero escuchó tanto evangelio, tanta enseñanza. Pero nunca de tanta predicación y de tanta enseñanza entró en su corazón. Todo al contrario, Satanás venía y le arrebataba la semilla y se volvía incrédulo y más incrédulo. Y la Biblia continúa diciéndonos que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, salta, glorifica a Dios, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí porque no estudia la palabra. No viene a las enseñanzas bíblicas, es un gran perezoso. No busca
ser instruido. Tampoco busca en su propia casa la presencia de Dios. Ni lo hacen ni en el templo ni en su propia casa. Tiene Biblias en abundancia, pero nunca se ocupa de su lectura. Entonces, no tiene raíces profundas en su fe. Por eso declara el Señor que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción puede venir cuando sus amigos lo acosan diciendo, ya te hiciste, aleluya, ya te lavaron el coco, qué barbaridad, ya dejaste tu iglesia, tu santa madrecita, que no sé qué, que no sé cuándo. Y lo comienzan a avergonzar ante los demás. Entonces esa aflicción y otras muchas más, la persecución por causa de la palabra, es decir, por causa de la palabra de Dios, luego tropieza. Y al tropezar cae, se muere espiritualmente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Imagínense que hay tantos creyentes ocupados de 1, de 2 y 3 trabajos. Por supuesto que hay que trabajar, pero no tienen, en otras palabras, contentamiento con un solo empleo, porque quieren tener muchas riquezas. Está bien ser rico, pero sin descuidar la vida espiritual. Puede llegar a ser multimillonario, pero sin descuidar la vida espiritual. El problema es el afán por las riquezas, pero nunca el buscar y el honrar a Dios. En eso consiste el pecado. Porque el Señor dijo, el que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra en su corazón y estas personas se hacen infructuosas. No asisten a la iglesia, no pagan sus diezmos, no dan sus ofrendas. Están cansados, por eso no van a los cultos. Están tan ocupados que por eso no asisten a la iglesia. Se hacen tan infructuosos, solo aparecen para el día 31 de diciembre o para el 24, 25 de diciembre o cuando se mate el pavo, que es el día de acción de gracia, o para el día del padre, para el día de la madre. Son los servicios que más aparecen, de ahí se desaparecen. Mas el Señor dice, si tienes oído para oír, escúchame. Si no me escuchas, te va a pasar lo de los 3 terrenos. Pero si me oyes, serás totalmente como el cuarto terreno, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.